doctora, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Es una plática interesante. Fíjense que este piojo harinoso en aguacate se le considera una plaga emergente porque hace casi 3 años por ahí un rancho nos contrató para manejar otra plaga que traían desde hace 15 años, una escama armada. Después de 3-5 meses de intervenir su servidor, pues manejamos a la plaga. Sin embargo, como al año y medio, apareció esta otra plaga. Y pareciera tan fácil manejar a un piojo, por eso le pongo ahí también con letras azules, de difícil manejo, de difícil de manejar. Pareciera muy sencillo que con un aceite la pudiéramos controlar y nos dio una sorpresa durante un año, ¿no? Yo creo que hoy les puedo decir que después de un año la tenemos prácticamente confinada, pero la verdad que sí nos costó mucho trabajo manejar a esta cochinilla harinosa rayada, que ese es su nombre, que se le maneja en lo que es el ámbito científico, ¿no? Para esto, miren, bueno, pues este piojo del que vamos a hablar el día de hoy se llama Ferricia virgata, como ya les mencioné, se llama como la cochinilla rosada. Tiene todos estos nombres en la literatura. Aquí su servidor, en la última visita, por aquí nos encontramos, pues monitoreando las ramas para supervisar que realmente los tratamientos ya han funcionado, ¿no? Vean, este árbol tiene 42 años y pues la plaga estaba ubicada desde la hojarasca, el tallo, los fustes, hojas, frutos, cuando en un inicio solamente la detectábamos en hojas y en frutos. Aquí están otros nombres comunes a nivel internacional, dependiendo del país, ¿sí? Y bueno, les presento el día de hoy a qué es Ferricia virgata. En esta imagen aquí tenemos a dos hembras adultas. La primera pues dice que es una hembra ovalada, amarillo grisáceo, que tiene unas dimensiones de 4 a 5 milímetros de largo. Tiene 2 franjas oscuras longitudinales, ¿sí? En el dorso también presenta numerosos filamentos, como los vemos por aquí, ¿sí? Y bueno, pues en este caso aquí vemos que esta hembra adulta tiene un obisaco. Vean acá en esta parte, ¿no? Y bueno, se cubren de ese obisaco que les permite pues protegerse, ¿no? Esa es la primera barrera, la primera dificultad a la que nos encontramos. Si queremos aplicar un producto, un fungicida, un insecticida, pues todos esos ovisacos, todas esas exuvias le protegen a la hembra o le protegen a la plaga. Y entonces los insecticidas pues no llegan al cuerpo de estos insectos, ¿no? Entonces pues no son efectivos. Entonces ahí está el primer secreto, que debemos utilizar algún aceite, ¿sí? Algún penetrante. Aquí seguimos analizando a lo que es Ferricia virgata. Acá tenemos una hembra inmadura en esta parte de arriba. Aquí tenemos el macho. Miren, el macho después se vuelve alado, ¿sí? Y bueno, cuando se empiezan a diferenciar, los machos se empiezan a diferenciar en el tercer estadio, ¿no? Se empieza a oscurecer, le empiezan a salir alas. Y bueno, pues en este caso aquí ya estamos viendo las alas esclerotizadas, que son de color gris oscuro, ¿sí? Y pueden tener 10 segmentos antenales. Esas son algunas características. Obviamente las características más importantes para identificar a la plaga se basan en las características de la hembra. Vean esta hembra adulta, tiene también una almohadilla filamentosa, ¿sí? Que es la que les digo que las usan por ahí para protegerse, para proteger a sus huevos. Y bueno, estas dos colas o apéndices son muy características para identificar a Ferricia virgata. Yo hace mucho tiempo, les podría decir hace unos 20 años, cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado, por ahí esta plaga la encontré en mango en Iguala Guerrero, ¿no?
Y vean, por ahí más o menos 19 años después nos las encontramos en este cultivo de aguacate, ¿sí? Y bueno, pues aquí algunas otras características que se le llama como la cochinilla harinosa. Es altamente polífaga, que quiere decir que afecta o puede estar en diferentes cultivos, ¿no? Y se reproduce muy rápido, ¿no? Eso es importante que lo consideremos. Le gusta climas tropicales, sin embargo, en donde le hemos encontrado, pues son climas prácticamente templados, frescos a húmedos, ¿no? Y en un año nos sorprendió, nos costó trabajo manejarla, ¿no? Vean otra cosa importante, afecta a más de 203 géneros de hospederas, más de 77 familias, ¿no? Y donde se incluyen frutales tropicales, de frutos secos, soya, tomate, ¿sí? Y bueno, otra cosa importante también de esta cochinilla de Ferricia virgata es que puede transmitir también algunos virus, y eso pues puede complicar. Vean aquí estos autores en el 14, en el 2014, 2003, en el 2075, en 1975, pues dice que transmitió al virus del brote hinchado del cacao. En el 2003 también transmite el virus de la tristeza de los cítricos, y en 1975 por ahí transmitió el virus moteado amarillo del pimiento. Entonces vean, eso es complicado. En aguacate, ¿qué podríamos de tener problemas, no? Bueno, pues ahí está un viroide que se llama Sunbloch, que en un curso que vamos a tener a final del mes hablaremos profundamente de ese virus, ¿no? De ese viroide, que afortunadamente en México no ha avanzado. Sin embargo, en otros países hay alto riesgo, ¿no? Hay cuarentenas, hay cierre de fronteras para la comercialización. Entonces, bueno, pues esta plaga pues se ha venido distribuyendo de varias partes del mundo, ¿no? Vean aquí su distribución, en donde es la plaga más distribuida, o de los piojos harinosos, es de los más distribuidos en las zonas pues tropicales a templadas. Ahora vamos a pasar a estas imágenes. Miren, aquí les decía yo a la zona por allá de la zona aguacatera del Estado de México. Llegué en el 2023 y llegamos por esta escama dura. Miren, esta escama dura estaba muy invadiendo los aguacates. Vean en esta última visita que hicimos por ahí en el 2024, pues resulta, vean aquí datos, se detectaron 3 escamas vivas de 10 en 4 árboles en una zona de muestreo, ¿no? En otro lado se detectaron, de 8 que se detectaron, solamente todas estaban muertas. Y entonces vean ahí cómo ha ido avanzando. Alguna que otra que encontramos vivas. Miren cómo en el interior de la escama, esta es una escama armada, una escama dura, también difícil de manejar, porque sus huevos están en el interior. Vean cuántos huevos hay ahí de color rojizo, ¿no? Afortunadamente, pues después de 3-5 meses la supimos manejar. Yo esta plaga la tuve en nuestras huertas en el estado de Hidalgo. Ahí empezamos a conocerla. Por ahí nos tardamos como 2 o 3 años para manejarla, para que vean cómo una experiencia te va llevando a otra. Y bueno, pues ahora les voy a presentar, miren, a esta plaga. Estas son imágenes que nosotros hemos encontrado. Pues primero le encontrábamos una que otra por ahí en una hojita, después en el fruto, después en el pedicelo, y aquí es donde se agravaba la situación. Con esta cantidad de hembras que secretan mielecilla, pues después ocurre esto, miren, la famosa y típica fumagina, ¿sí? Y esto nos afecta, pues lo más importante, que es la apariencia, ¿no? No está afectando la calidad de la fruta, no le está dañando, la puede decolorar porque pues no le pasa la luz, pero lo más grave es que le pone esa parte aceitosa, ¿sí? Esa parte como melaza, y que son azúcares, y que la fumagina, que es un hongo, hay varios géneros que causan fumagina, pues generan esta fumagina como tal, esa ceniza negra, y afecta la apariencia, y va a afectar también la comercialización. ¿Por qué?
pues los cosechadores se enmielan sus manos, sus garrochas, sus canastas, y no quieren cosechar, ¿no? Y bueno, pues también el cliente, pues no le gusta este tipo de fruta, ¿no? Enmielada o con fumagina, implica más costos. El primero, pues no quiere cosechar los cortadores. En segundo, hay que estar aplicando algunos jabones para eliminar este tipo de fumagina. Eso incrementa el costo en el manejo, ¿verdad? Vean otros datos más por aquí. Estos frutos, a veces si no le haces ese tratamiento, o en este caso, miren, aquí se aplicó un aceite y se ve cómo se empieza a desprender esa fumagina, ¿no? Ya que con el aceite y el sol, pues hace un efecto lupa y se va desprendiendo ese hongo. Pero entonces aquí lo más grave, que sería como uno de los síntomas importantes o daños, es que los frutos pueden ser no comercializables. La primera vez que les digo, las detectamos en hojas, lo detectamos en frutos y nos ocasionaban ese problemas. Por ahí empezamos a actuar, a manejarlos con aceites, y ahí hizo un primer hábito, o cambió sus hábitos este piojo, ¿no? Sabía que las aplicaciones las dirigíamos a los frutos y empezó a irse hacia las ramas, empezó a irse a los brotes, como en este caso, miren, y por ahí se resguardaba en la parte de los brotes tiernos, ¿sí? Y pues de esa manera también podía costar más complicaciones poderlas manejar. De ahí detectamos otros síntomas que ocasionan: decoloración de hojas, caída de frutos, y era tan grave el problema por ahí en algunos árboles que había muerte regresiva de ramas. Vean lo que puede ocasionar una simple plaga, un simple piojo. Vean aquí, pues aquí ya se empezó, les digo, los hábitos se iba a lo que son las ramas, ¿sí? Ese fue el primer cambio de hábito. Esta es una imagen de la semana pasada. Ya la tenemos en baja proporción, pero todavía, y se ha movido un poquito a otra zona. En la zona primera que lo detectamos, prácticamente lo tenemos manejado. Y bueno, pues ahí andamos en las alturas, monitoreando, corroborando que los tratamientos han funcionado. Y aquí está el otro aspecto más delicado, ¿no? El tercer hábito, ¿no? El primer hábito fue frutos, hojas. Segundo hábito se movió hacia el follaje, hacia los brotes, hacia donde nacen las hojas. Y el tercer hábito es el más complicado. Se usó el hábito de un pulgón lanígero en manzanas. ¿Qué quiere decir esto? Que se mete en las cortezas. Y aquí ya no funciona ni un aceite, ni un insecticida sistémico, ¿sí? Menos de contacto, ¿no? Tienen que funcionar los sistémicos, pero tenemos que saber cómo aplicarlos, ¿sí? ¿Ya por qué? Porque ya se metió dentro de la corteza, miren, levantaba las cortezas y ahí estaban los piojos, ¿sí? Y eso dificultaba pues su manejo, ¿no? Ahí ya se nos estaba complicando, se nos estaba saliendo de control después de un año de estar conviviendo con la plaga, porque ustedes saben que son huertas certificadas, que solamente puedes aplicar ciertos productos, que tienes la cosecha, que viene el corte, y no está permitido pues meter otros productos más agresivos, ¿no? Y por eso se nos estaba ganando. Ahorita que ya se terminó la cosecha, pues empezamos a hacer desde hace 3 meses, hicimos como 3 aplicaciones, más bien 2 meses, los últimos 2 meses tuvimos que hacer 3 aplicaciones seguidas cada 7 días, y hoy les puedo mostrar, vean los resultados de este piojo. Está deshidratado. Después de un mes de tratamientos, les puedo decir que el 98% están prácticamente muertas, ¿no? Y vean el efecto de 3, 4 aplicaciones. Aquí estamos viendo que están deshidratadas, que están secas, que están colonizadas por algunos hongos. Y bueno, pues el conocer su biología, sus hábitos, que en este caso esta plaga parece que iba unos minutos adelante de nosotros, iba adelante de nosotros, ¿no? Iba un paso adelante de nosotros, porque iba mudando, cambiando de sus hábitos de sobrevivir.
Y bueno, pues afortunadamente hoy en día les voy a compartir las experiencias que usamos para manejarla, y la primera que les digo es que hay que prevenir su llegada. Si yo detecto 1, 2 o 3, bueno, pues a lo mejor los puedo matar con la mano, ¿no? Pero se puede ir incrementando. Entonces, para prevenir su llegada, pues hay que tener monitoreos frecuentes. Hay que estar capacitados, hay que conocer las plagas, estar analizándolas. En cuanto al manejo genético no hay. Manejo cultural, lo que funciona, pues hay que eliminar las malezas hospederas, porque por ahí puede estar sobreviviendo en otros árboles, en alguna maleza. Las podas son bien importantes para que los árboles estén bien ventilados, bien aireados, bien iluminados. En este caso, pues la estrategia 4 y 5 no funciona o no aplica. La estrategia 6 pues tiene que ver con el manejo biológico. Por ahí voy a mostrarle unas imágenes, como hay algunas hembras especímenes que están colonizadas con Metarrhizium. Y bueno, pues hay productos a base de Metarrhizium, de Beauveria, de Isaria fumosorosa, que en el curso máster que vamos a dar, pues ahí vamos a hablar más profundamente de qué marca es, de qué dosis se usan para el manejo de este problema. En cuanto al manejo nutricional, pues es bien importante que nuestro árbol esté bien nutrido, muy bien con calcio, magnesio, zinc, no en exceso de nitrógeno, muy rico en potasio, en fósforo, ¿sí? Y de ahí nos vamos a lo que es el manejo orgánico. El manejo orgánico, pues vamos a trabajar con aceites. Un insecticida por sí solo no va a ser capaz de dañar o de romper esas masas telarañosas o bisacos que se pelusa, que se cubren el cuerpo del insecticida. Entonces ahí es importante utilizar aceites, jabones potásicos que hagan esa función y combinarlo con algunos insecticidas. Nosotros evaluamos por lo menos ahí 4 grupos. El grupo B, ¿sí? El 1B, que son un poco cuestionados, son algo agresivos. Tenemos el 3A, que son piretroides. También utilizamos el 4A, que son los neonicotinoides, que son sistémicos. Es importante saber cómo meterlos, dónde meterlos, si arriba o abajo. Y también echamos mano del grupo 29, ¿sí? Y bueno, usamos todas las estrategias anteriores más estas, ¿no? Entonces, en este caso, usamos solamente del modo de acción que afecta en el sistema nervioso y muscular. Por ahí nos faltó meter algún regulador de crecimiento que rompiera el ciclo de la plaga. Sin embargo, afortunadamente, con estos tratamientos, con estos 4 modos de acción y los biológicos, pues tuvimos éxito. Ahora les voy a mostrar por ahí. Bueno, vean cómo está este piojo, ahí ya deshidratado, botado. Y vean aquí, quitamos las tecatas y estamos viendo cómo, pues vean aquí arriba de mí, cómo ahí se ve la pelucera, en todas esas grietas estaba. Y ahí ya me preocupaba que se nos había ido a esta parte, porque sabía que el reto era iba a ser más complicado para poderla manejar. Y eso nos hizo pues incrementar el costo. Imagínense si hubiéramos hecho una aplicación mensual, pues no la hubiéramos controlado, porque su ciclo es muy rápido. Tuvimos que hacer 3, 4 aplicaciones cada 7 días para romper el ciclo. Y vean ahora aquí, las vemos como están flotando como algodones, todas deshidratadas. Y bueno, revisamos también la parte de las tecatas, levantamos la corteza y vean, pues prácticamente todas están por ahí deshidratadas. Esta que está aquí está con Metarrhizium, ahí se ve el micelio del hongo. De hecho, las trajimos al laboratorio para ver de los hongos que aplicamos cuáles son los que vamos a recuperar por ahí. Antes de esto, colectabas este tipo de tecatas y se andaban moviéndose por todos lados estos piojos. Ahí estamos viendo otras imágenes más. Vean cómo por ahí quedaron pues botadas, y eso quiere decir que fueron tratamientos que todos fueron sumando sus aplicaciones, ¿no? Con un solo tratamiento no es suficiente, ¿no? Con un solo insecticida no es suficiente. Teníamos que mezclar manejo orgánico, manejo químico y manejo biológico.
Y bueno, pues es lo que tenemos preparado para ustedes. Si tienen alguna pregunta, si usted alguna experiencia que ustedes se hayan topado con estas plagas, les digo, pareciera muy fáciles de manejar. Sin embargo, si nos descuidamos, pues vean, en este caso a nosotros se nos andaba saliendo de control. Aquí los aspectos claves es el monitoreo, es las visitas de como asesor. En este caso nosotros hacemos visitas mensuales y eso ayuda a que pues tengamos un monitoreo de las diferentes plagas y enfermedades y problemáticas que le aqueja a una huerta, ¿no? Muchas gracias.